todo lo que somos adore al Señor. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de motivación. La Biblia habla mucho acerca de este tema, acerca de motivación. Y motivación es lo que nos mueve a actuar en acción. Y nuestra motivación como cristianos es completamente opuesta a la motivación que tienen las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Simplemente por un motivo muy importante. Nuestro sentido de motivación viene de parte de Dios. No encontramos nuestra motivación en las cosas de este mundo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Por ello les invito a que por favor abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a hablar acerca de nuestra motivación para servir al Señor. Como hemos aprendido en los anteriores mensajes, a través de esta serie que se llama Cuando el pueblo de Dios busca consuelo, nosotros como creyentes somos ministros del nuevo pacto. Un pacto en el cual el Espíritu de Dios es el que convence y cambia los corazones de las personas a través de nuestros ministerios. Pero para que nosotros podamos cumplir con nuestro llamado de ser ministros de Jesús, tenemos que tener presente que no va a ser nada fácil. Vamos a encontrar oposición. Vamos a luchar en algunas ocasiones en contra de la corriente y vamos a sufrir. Porque el mensaje de la cruz es ofensivo. El mensaje de la cruz ofende nuestro ego. El mensaje de la cruz ofende nuestra supuesta sabiduría. El mensaje de la cruz ofende nuestros valores. La cruz nos confronta con el pecado. La cruz nos confronta con la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Y por esta razón mucha gente no va a querer escuchar nuestro mensaje. No le va a gustar nuestro mensaje y nos van a rechazar. Van a rechazar el mensaje y van a rechazar al mensajero también. Pero eso no debe de dejar de motivarnos. Por el contrario, necesitamos enfocarnos en la motivación correcta para compartir el evangelio. Si tú has estado considerando a través de esta serie por fin atreverte a abrir tu boca, a publicar el evangelio, reconoce el día de hoy que necesitas enfocarte en la motivación correcta para cumplir con ese llamado. La motivación de Pablo en su ministerio era muchísimo más grande de lo que nos podemos imaginar. Era algo fuera de este mundo. El apóstol Pablo estaba enfocado en lo eterno. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 él dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero. Di conmigo, pasajero. Lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y ese era el enfoque del apóstol Pablo. Él estaba enfocado en lo eterno. Él sabía que no podía enfocarse en lo temporal. Él sabía que lo temporal no podría satisfacer su llamado de ser un ministro de Cristo Jesús. Y si tú eres un ministro del Señor, entonces debes de enfocarte en lo invisible, de enfocarte en lo que no se ve. Así como el apóstol Pablo lo hizo. Y por eso en el capítulo 5, el apóstol Pablo expuso 3 factores que no se pueden ver, que son invisibles, pero que lo motivaban continuamente para desarrollar ministerio, aun cuando fuera doloroso, aun cuando tuviera que sufrir. Primero, como ministros del Señor necesitamos ser motivados por sus promesas. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 en 2 de Corintios. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas.
¿Qué tal? Como sabemos, en el contexto histórico, el apóstol Pablo constantemente sufría a causa de Cristo Jesús. Sufría físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Pero a él no le importaba mucho. A él eso no le robaba el sueño. A él no le interesaba mucho toda esa aflicción, todo ese dolor, porque él sabía que nuestra vida en este mundo es temporal. Nuestros cuerpos están muriendo. Son como tiendas de campaña que se van deshaciendo. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. ¿Ya lo viste? ¿Ya la viste? Se está deshaciendo. Nos estamos muriendo. Cada cana es evidencia de ello. Cada arruga es evidencia de ello. Cada movimiento que antes podíamos hacer y ya no hacemos es evidencia de ello. El que ya no me puedes ver con claridad es evidencia de ello. Y los jóvenes están pensando, oh, está hablando de los viejitos. No, todos estamos envejeciendo. Todos estamos muriendo. Pero un futuro glorioso nos espera en el Señor. Un futuro en el que vamos a tener unos cuerpos maravillosos. Vamos a ser levantados de entre los muertos para recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a morir. Tenemos un futuro cuerpo que el Señor nos ha de dar, el cual nunca se va a enfermar, el cual nunca va a ser corrompido por el pecado, un cuerpo que va a ser levantado de entre los muertos para ser vestido de poder y de belleza. La verdad es de que nuestros cuerpos actuales no pueden competir con nuestras aspiraciones, porque aspiramos a mucho, queremos mucho, deseamos mucho y nuestro cuerpo no nos alcanza, no es suficiente, no nos puede contener. Día a día nos debilitamos por la enfermedad. Día a día nos debilitamos por las alergias, por los accidentes, por estar envejeciendo. Y un día finalmente vamos a morir. Es una locura, ¿que no? Yo sé que ustedes no vienen a escuchar esta clase de cosas aquí. Nadie queremos pensar en ello. Todavía me acuerdo cuando cumplí 40. No digas, porque apenas fue el año pasado. Pero creo que nunca se me va a olvidar cuando cumplí 40 años. Y en realidad el día de mi cumpleaños fue algo bonito, fue algo especial. No fue traumante cumplir 40 años para mí. Creo que nunca voy a olvidar cuando cumplí 40 años porque mis dos hijas me ganaron a las carreritas cuando tenía 40 años. La reté a jugar unas carreritas aquí en el campo de la iglesia, en el campo de ahí de fútbol. Y les dije, ok, a ver quién gana. Y entonces yo, queriendo presumir que a mis 40 años todavía tenía potencia, todavía corría muy veloz, empecé a correr tan rápido, al menos en mi mente, y también más rápido que ellas. Y les iba ganando. El problema es que de repente me dio un calambre y no pude llegar a la meta final. Me ganaron. Imagínate cómo me sentí. Estoy envejeciendo. ¡Ja! Pero tú estás envejeciendo también.
Dile a la persona que está a tu lado, estás envejeciendo, papi, mami. Estás envejeciendo. Qué curioso que les causa risa esto en lugar de tristeza, ¿no? Es irónica la vida. Nuestros cuerpos están cada vez más débiles. Y la verdad es que un día eventualmente vamos a morir. Y yo sé que nadie quiere pensar en morir. ¿Y sabes por qué nadie queremos pensar en vivir? Porque estamos muy apegados a este mundo. Estamos muy influenciados a nuestra familia. Estamos muy apegados a nuestro trabajo. Estamos muy apegados a nuestro estilo de vida. A lo mejor no es lo más maravilloso y lo mejor de lo mejor, pero estamos muy apegados a todo ello. Pero aquellos que están en Cristo tienen una esperanza mucho más grande. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y un día Él nos dará cuerpos nuevos que ahorita nos están esperando en la eternidad. Ciertamente nuestros cuerpos son unas buenas tiendas de campaña, pero van a durar cuando mucho 100 años. Pero nuestros cuerpos eternos van a durar precisamente para siempre. Y el apóstol Pablo nos hace saber que Dios nos da una garantía de que esto va a suceder. El hecho de que el Espíritu de Dios habita en nosotros es garantía, es el down payment de que un día tendremos resurrección, de que un día resucitaremos. Mira lo que dice el versículo 5. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Él nos ha hecho para este fin. ¿Para cuál fin? Para el fin de servirle, para el fin de adorarle, para el fin de vivir para Él. Y nos ha dado una garantía de que si vivimos de esta manera vamos a tener vida eterna. Que el Espíritu de Dios habita en la vida de cada creyente. No solamente representa que nos da poder para ejercer nuestro ministerio, sino representa que tenemos un futuro glorioso con aquel que nos ha enviado a ir a predicar el Evangelio. En otras palabras, podemos confiar, porque sabemos que este no es nuestro hogar. El mundo no puede ser mi hogar, porque es temporal. El problema es de que la mayoría de nosotros, creo, los que estamos aquí, estamos conscientes de ello y estamos muy felices con la idea de que tenemos eternidad, de que tenemos salvación por medio de Cristo Jesús, de que tendremos cuerpos nuevos, incorruptibles, cuando estemos en su presencia. Pero el problema es que muchas veces nuestras acciones son contrarias a lo que creemos. Nuestras acciones son como puñaladas en nuestra espalda. Nuestras acciones nos traicionan porque no son congruentes con lo que creemos. En nuestra cabeza creemos una cosa, pero con nuestros corazones perseguimos otras. En nuestra cabeza tenemos ideales, en nuestra cabeza tenemos claridad en cuanto a las promesas de Dios, pero con nuestros corazones perseguimos lo vano, perseguimos lo pasajero, perseguimos lo que se acaba, perseguimos lo que se puede oxidar, lo que se puede orinar, perseguimos lo vano. Pero tenemos vida eterna. ¡Yuhu! ¡Amén! Esto nos pasa constantemente. ¿Y sabes por qué? Porque somos tentados por lo que vemos, en lugar
de vivir por fe. Y por eso el apóstol Pablo nos recuerda, él dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Entonces podemos estar confiados de que Dios está trabajando su propósito en nuestra vida mientras vivimos en este mundo. Y luego el apóstol Pablo nos anima a que vivamos de una manera que agrade al Señor en todo lo que hagamos, puesto que en nuestro futuro no muy lejano, un día vamos a estar frente a la presencia de Cristo. Pero primero, antes de querer gozar, antes de querer alegrar, antes de celebrar con Él la gran boda del Cordero, vamos a ser juzgados por Él. Vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Y sí, es cierto, Jesús es nuestro Salvador, pero Él también es nuestro juez. Esta también es una de sus promesas. No nos causa tanta algarabía, no nos causa tanto gozo. En realidad nos hace temblar. Porque Él nos va a juzgar. Va a pasar juicio sobre todo lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. Olvídate de cómo viviste antes de conocer al Señor. Va a juzgar todo lo que hiciste a partir del momento en el que aceptaste a Jesús. Si estás frente al tribunal de Cristo, quiere decir que ya tienes salvación. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar si una persona será salva o no será salva. Van a ser pesadas todas nuestras obras como hijos, como hijas de Dios. Cada uno de nosotros, individual y personalmente, seremos juzgados por Cristo. Todo lo que habremos hecho con nuestra vida en Cristo será juzgado por Él, para bien o para mal. Ahora, ciertamente nuestras obras no nos van a alcanzar para ganarnos la salvación. Nuestras obras no van a ser pasadas por juicio para que recibamos o no salvación. Ese no es el propósito del tribunal de Cristo. El propósito del tribunal de Cristo va a ser pesar nuestras obras. ¿Fueron legítimas? ¿Fueron consistentes con una vida de una persona que vive bajo el señorío de Cristo o no? Cada una de nuestras obras va a ser evaluada. Escucha bien. Cada una de nuestras obras va a ser evaluada. Así es de que quiero que por favor consideres por unos segundos tus buenas obras en el Señor. Y eso trae una pregunta, una implicación todavía más poderosa. ¿Has hecho buenas obras en el Señor? ¿Tus buenas obras han guiado a alguien a los pies de Cristo? Si estás pensando que tus buenas obras son
darle comida a los pobres, limpiar la calle de tu vecino, repartir boletines aquí en la iglesia, limpiar el edificio, tocar un instrumento. La pregunta es, ¿tus buenas obras han ayudado a que alguien sea salvo? Porque cualquier persona cristiana o no cristiana puede tocar. Cualquier persona cristiana o no cristiana puede repartir boletines. Cualquier persona cristiana o no cristiana puede barrer una calle. Cualquier persona cristiana o no cristiana puede ayudar al necesitado. Pero lo único que nadie más puede hacer, solamente la iglesia, es proclamar el evangelio de salvación. Solamente la iglesia, nadie más. El gobierno no lo va a hacer, la escuela no lo va a hacer, nadie lo va a hacer, ningún club social lo va a hacer, solo la iglesia del Señor. Y esas van a ser las obras que han de ser evaluadas 20 años, 30 años, 50 años. Chiquillo, chiquilla, ¿cómo es posible? Nunca hablaste de mí. Me escondiste, te avergonzaste. Celebrabas en la congregación de los santos, pero quedabas en completo silencio frente a los demás. Y es que nuestras acciones como cristianos son importantes en esta vida. No podemos solamente decir que creemos en Cristo Jesús y no enseñar ningún fruto. No podemos solamente creer en Cristo y esperar que vamos a estar con Él para siempre sin rendir ningún fruto. Nuestras acciones son el fruto, son la evidencia de nuestra vida en Cristo. Y aquellos que no hacen estas buenas obras hacen evidente que no tienen una vida en el Señor. Pero aquellos que caminan por estas obras que Dios preparó de antemano para que camináramos por ellas, aquellos hacen evidente, aquellos muestran con el fruto que serán levantados de entre los muertos para ser galardonados. Y esa, mis hermanos, debe de ser nuestra motivación. Esa era la motivación del apóstol Pablo. Como ministros de Cristo necesitamos ser motivados por sus promesas y necesitamos ser motivados también por su amor. Di conmigo amor. A lo mejor tú estás pensando, ok, ya se va a poner suavecito. Vamos viendo. Versículo 14, el amor de Cristo, ¿qué? Ok, entonces no se va a poner más facilito. El amor de Cristo nos, ¿qué? O sea, si alguien está experimentando el amor de Cristo, se siente obligado. Imagínate si mi esposa me está amando tanto como me ama. Si me amas, ¿verdad, mi amor? Imagínate si ella me está amando tanto como me ama y yo no amarla para atrás. Imagínate qué ruin sería nuestra relación de matrimonio. El amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, todos vamos a morir. Y Él murió por todos para que los que viven, ahora que tenemos vida nueva en Cristo, ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para el que murió por nosotros y fue resucitado. ¿Quién es ese? Cristo Jesús.
En otras palabras, Pablo está diciendo, yo hago lo que hago porque Jesús lo ha hecho primero por mí. Él me amó primero a mí. Él sufrió primero que yo. Él entregó primero su vida que yo. Él resucitó primero que yo. Y por eso de la misma manera vivo. Si tengo que sufrir, voy a sufrir. Si tengo que morir, voy a morir. Pero así como Él ha resucitado, yo resucitaré también con Él en gloria. Él me ha amado. Y no solamente me ha amado con palabras, me ha amado con acciones. Él murió por mí, Él entregó su vida por mí. Y algunos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, sabemos lo que Pablo hizo con su vida cristiana. Él invirtió su vida en compartir el evangelio con otros. Con mucho respeto, pero yo nunca me imagino viendo a Pablo tomándose una selfie porque le fue a dar de comer a los homeless. Está bien que hagamos eso, y no estoy juzgando eso, pero estoy viendo el carácter de Pablo. Nunca dijo, vamos a un viaje misionero a África para ver cuánta pobreza hay y entonces poder valorar lo que tenemos. Nunca yo me puedo imaginar al apóstol Pablo pensando de esa manera. Él invirtió su vida en compartir el evangelio. Y la pregunta es, ¿qué hay con nosotros? ¿El amor de Cristo nos está obligando o no? ¿El amor de Cristo nos está motivando a vivir para Él y no para nosotros o no? Sabes, no hay mejor motivación para servir al Señor que el entender no solamente que Jesús nos ama, pero que Él nos ha amado lo suficiente como para entregar su vida por nosotros. Y esa era la motivación de la vida de Pablo y de su ministerio. Y el hecho de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz debería de motivarnos a nosotros también. El hecho de que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz debería de motivarnos a nosotros también. El hecho de que Jesús entregó su vida por nosotros debería de motivarnos a nosotros también. Pablo nunca paró de servir al Señor. Su última carta, segunda de Timoteo, léela. Nunca dejó de servir al Señor. El apasionado amor de Jesús motivó a Pablo a servir a otros sin pensarla dos veces. Y esa es la clase de motivación que necesitamos. Y esa motivación solamente va a venir del amor de nuestro Señor. Y tenemos que tener claro que Él nos ama. Él nos ama. Él te ama. Él me ama. Finalmente, aparte de ser motivados por las promesas de Dios y por su amor, necesitamos ser motivados por su llamado. Escúchame bien, si Jesús verdaderamente es Señor sobre tu vida, nuestro propósito, nuestra meta en la vida, entonces debería de ser agradarle a Él. Porque ahora como creyentes tenemos un nuevo llamado.
Mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Me encanta este versículo. Es un poderoso pasaje de la Escritura, pero muchas veces nosotros lo usamos fuera de contexto. Este texto no solamente habla de dejar nuestro pasado atrás. Este texto no solamente habla de dejar nuestra vida pasada atrás. Este texto es mucho más profundo que esto. Este versículo de la Biblia habla también de nuestra nueva vocación, de nuestro nuevo llamado. Somos ministros. Y si no me crees, mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Di conmigo, soy ministro. Di de nuevo, soy ministro. Tengo un mensaje que compartir. Di conmigo, tengo un mensaje que compartir. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Si no te gusta este ministerio, no te gusta Jesús. Esto no se trata de frutos espirituales, de dones espirituales. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Lo bueno es que Él nos explica para no tenerme yo que partir la cabeza. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. ¿A quién se lo encargó? A ti y a mí. En esta vasija de barro, Él puso un gran tesoro. Y ese gran tesoro es el Evangelio. Entonces Dios nos ha confiado a nosotros este ministerio. A ti y a mí como cristianos nos ha confiado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y esto debería de inspirarnos, esto debería de motivarnos. Tenemos un ministerio delante del Señor. Es interesante cómo muchas veces hemos llegado al grado en las iglesias en los que estamos aspirando los mejores ministerios, porque pensamos que los mejores ministerios tienen que ver con estar en público y ser aplaudidos y ser admirados. Los mejores ministerios están en casa, cuando mamá y papá ministran la vida de sus hijos y sus hijos aceptan al Señor y sus hijos se bautizan y sus hijos ganan almas para Cristo. Los verdaderos ministerios están entre aquellos que, rodeados de personas que no son creyentes, constantemente con su testimonio y su palabra muestran la gloria de Cristo. Esos son los ministerios que deberíamos de aspirar a tener. Porque en realidad ese es el ministerio que ya se nos ha dado. El ministerio de decirle a las personas, de compartirle a las personas el evangelio de Cristo, que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Qué emocionante es esto, amén. Sabes, yo estoy convencido que muchos cristianos estamos aburridos e infelices porque no seguimos nuestro propósito en la vida. Aburridos, infelices, porque nos estamos perdiendo para aquello para lo cual el Señor nos ha creado. Algunos de nosotros hacemos lo que se hace en la iglesia.
Somos hermanos, somos hermanas en la iglesia. Pero nuestras vidas todavía están enfocadas en nosotros. Todavía nuestras vidas están enfocadas en lo que queremos, en lo que nos satisface, en lo que nos place, en lo que queremos alcanzar, en lo que queremos lograr. Déjame te digo un secreto por si todavía no lo has descubierto. Como hijo de Dios no vas a encontrar satisfacción en lo vano. Te puedo decir, síguele, pero no lo vas a encontrar. No vamos a encontrar la satisfacción en lo que se corrompe. Como cristianos entendemos que hemos sido creados para algo mucho más grande que nosotros. Y debe de ser nuestra meta de vida agradar al Señor. Esa debe de ser nuestra meta de vida. Esa debe de ser nuestra ambición. Di conmigo ambición. ¿Conoces a una persona ambiciosa? Le dice el patrón, hay overtime hasta que usted me diga que me vaya, me voy, patrón. Hay que trabajar 7 días a la semana. Hay que trabajar 7 días a la semana. Y luego a veces es gente que tiene necesidad y se puede entender, pero muchas veces no necesariamente es gente que se está muriendo de hambre. Queremos más. Ese carro ya está muy viejito, necesito uno nuevo. Pero yo no voy a andar chafeando, no van a ver mi cuerpecito arriba de una chatarra. Comprar uno del año. Que vea la gente que hay deudas. Hemos sido creados para mucho más que eso, mis hermanos. Nuestra meta debería de ser honrar al Señor. Esa debería de ser nuestra ambición en nuestra vida. Agradarle a Él, honrarle a Él, glorificarle a Él. Necesitamos vivir para Él y dejar de vivir para nosotros. No debemos de olvidar nuestro verdadero propósito en la vida. No debemos de perder nuestro enfoque. Debemos de mantenernos motivados por las promesas, por el amor y el llamado del Señor a nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra motivación, porque si de esa manera pensamos, la motivación correcta encenderá nuestra pasión por el ministerio de reconciliación. Yo lo entiendo. Yo sé, mi hermano, que algunos de nosotros no tenemos esa pasión, que algunos de nosotros tenemos mucho temor, que algunos de nosotros nunca lo hemos hecho, pero cuando nosotros empecemos a valorar la motivación correcta, eso va a encender una llama en nuestras vidas. Eso nos va a hacer arder de pasión por lo que el Señor nos ha entregado, por lo más valioso que tenemos. El apóstol Pablo no solamente estaba motivado por las promesas, el amor y el llamado del Señor. Su motivación todavía era más profunda que eso. Pablo estaba motivado por quien se suponía que él era delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de Dios? Si te miras como las otras personas te ven, vas a llorar. Vas a llorar. Pero Dios te ha confiado el más grande de los ministerios. Porque Él sabe que no en tu persona, sino en lo que hay en ti, quien habita en ti, en el poder del Espíritu de Dios, puedes operar, puedes actuar, puedes impactar la vida de personas a tu alrededor por la eternidad. Si alguien cree en ti, es Dios.
no en tu capacidad, sino en lo que Él ha depositado en ti. Es grande, es Dios mismo, habita en nosotros. El apóstol Pablo tenía un sentido de propósito, tenía un sentido de destino, y por eso dice en el versículo 20: así que somos embajadores de Cristo. Di conmigo, embajadores. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado. Eso es lo que somos nosotros, embajadores de Cristo. El apóstol Pablo sabía que él era un representante del Señor, pero mucho más que eso, él sabía que Dios hablaba a través de él. La misma verdad aplica a nosotros. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere hablar a través de mí. Nosotros también somos embajadores de Cristo, y Dios quiere que hablemos, porque Él quiere hablar a través de nosotros a aquellos que viven a nuestro alrededor. Y me encanta la segunda parte de este versículo, me encanta el final de este versículo, porque el apóstol Pablo hace muy explícito cómo debemos de hablarles a otros de Cristo. No con arrogancia, no como si yo soy mejor que nadie, no como si yo soy muy inteligente, muy entendido, a mí Dios me ama y me lleva al cielo y a ti te va a mandar al infierno. No. Mira el carácter de Pablo, mira la actitud de Pablo, mira lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace en su vida. Él les dice: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En el nombre de Cristo les suplicamos que se reconcilien con Dios. Por favor, considera a Dios. Por favor, busca de Dios. Por favor, obedece a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos rogar a aquellos que están lejos de Cristo, que acepten el regalo gratuito de la salvación, que acepten el perdón de sus pecados. Deberíamos de rogarles que vengan y tengan una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ¿quién va a hacer algo así? Yo no voy a andar de rogón. ¿Sabes qué? Muchas personas cristianas actúan bien déspotas. Muy hiper espirituales. El apóstol Pablo entendía que él no era mejor que nadie y rogaba: a ti que te sientes tan pecador y tan poca cosa, déjame decirte, el Señor te ama, ven a Él. El Señor te quiere dar nueva vida. Ven a Él, búscalo a Él, entrégale tu ser a Él. No dejes que pase más el tiempo. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a rogar? ¿Quién le va a rogar a otros para que se reconcilien con Dios? Escucha bien, porque es lo último que voy a decir. Solamente aquellos que permiten
que las promesas, el amor y el llamado de Cristo en sus vidas constantemente los motive para apasionadamente vivir como ministros de la reconciliación. Vamos a cerrar nuestros ojos.